Dios te bendiga, Dios te guarde. Continuamos estudiando esta vez. Vamos a estudiar la generación de Noé y la siguiente será la de Lot. Y vamos a ver qué relación hay entre estas tres generaciones. La de Caín, que acabamos de estudiar, la de Noé y la de Lot. ¿Qué es lo que los une? ¿Y qué diferencia hay entre sí? Vamos a empezar con la de Noé. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios nos empieza a hablar de Noé a partir de que él cumple 500 años de edad. Antes de esto, no nos menciona nada de Noé. Bendito sea el Señor. Lo que sí nos deja claro es que él era diferente a los demás. Él era un justo en medio de una sociedad corrompida por el mal. Había tomado el Señor una decisión irrevocable de exterminar todo lo que era el mundo, todo lo que había. Sin embargo, Noé halló gracia ante los ojos del Señor y se le prometió que él y su familia estarían seguros, logrando también salvar las especies de animales que garantizaban la continuidad de la especie. Bendito sea el Señor. Él debía reunir sus familiares. De hecho, los que entraron en el arca fueron 8 personas. Vemos ahí que solamente habían pasado 100 años entre que Noé tiene a sus hijos y entre que también construye el arca y suben ellos y también sus parejas. O sea que habían pasado solamente un siglo. En un siglo pasaron todas esas cosas. Bendito sea el Señor. Vamos a ver otros detalles de la vida de Noé. Vaya conmigo a Génesis capítulo 6, versículo 9. Dice así: estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. ¿Se acuerda? ¿Quién le recuerda eso? A Enoc, ¿verdad? Al Enoc que viene del linaje de Set, porque hay un Enoc que viene del linaje de Caín. Fue por eso que Pablo, en el estudio que hicimos de la generación de Caín, le prohíbe a la iglesia primitiva que se pusiera a mirar la genealogía, porque en algún momento nombres parecidos te podían hacer creer que uno pertenecía a uno de los linajes o al otro, es decir, al linaje de Set o al linaje de Caín. Entonces iba a ser ahí un poco confuso irse tantas generaciones hacia. Pero Dios conoce sus hijos y sus hijos oyen su voz y le siguen. Bendito sea el Señor. Vamos a estar leyendo Génesis capítulo 6, primeramente desde esta versión y luego vamos a mirar la Reina Valera. Esta versión, lo interesante que tiene es que son los primeros 5 libros. La Torá lo tiene en el hebreo original, a la derecha. En el medio tiene cómo se pronuncia, o sea, sería la fonética. Aquí es cómo se dice en hebreo. Como usted y yo no sabemos el hebreo, pero sí sabemos leer la fonética, pues aquí podríamos saber qué se está diciendo. Y luego aquí está en castellano.
arriba dice Parashat Noach. Esto significa la porción de Noé. La Parashat es lo que se lee todos los Shabbat en las sinagogas judías. Entonces, una porción de la Biblia donde se lee un personaje o una historia específica que va todo en orden y se dura un año completo leyendo los 5 libros de la Biblia, todos los sábados, una porción o parashat diferente. Amén. Habiendo hecho este paréntesis, vamos a concentrarnos en Noé. Vaya conmigo con su Biblia. Vamos a estar leyendo en el nombre de Jesús. Y dice así: esta es la historia de Noaj. Noaj era un hombre justo, íntegro. Fue él, subraya ahí, fue él en sus generaciones. Hacia Dios se encaminaba siempre Noaj. Recuerde que Noaj es la fonética en hebreo de Noé. Fue hombre justo, íntegro y fue él en sus generaciones. Interesante. ¿Qué me está queriendo decir? Que los demás que estaban alrededor de él no eran ellos. Seguimos leyendo el versículo 12 y dice: y observó la tierra y vio que se había corrompido totalmente porque había degenerado todo ser viviente su proceder sobre la tierra. Escuche bien, todo ser viviente, aquí me está hablando hasta de los animales. 13. Entonces le dijo Dios a Noaj: el fin de todo ser ha llegado ante mí, pues se colmó la tierra de pillaje por causa de ellos, y he decidido que los voy a exterminar de la tierra. En el versículo 14 vemos que ahí empiezan las instrucciones del arca. No nos vamos a meter ahí ahora, lo vamos a poner eso por encimita. Vamos a ver qué es lo que pasaba en el tiempo de Noé, qué fue lo que hizo la generación de Noé. Esta versión dice: y fue cuando la humanidad comenzó a crecer sobre la faz de la tierra y las hijas mujeres proliferaron, es decir, que había muchas. Versículo 2. Se fijaron los hijos de los poderosos en las mujeres que eran bonitas y las tomaban y se apoderaban de ellas según se les antojaba. Cuando vemos la fonética
directamente desde el hebreo, nos damos cuenta por qué razón la Reina Valera y en esta otra que vamos a leer ahora nos dice los hijos de Dios y las hijas de los hombres y vamos a ver por qué. Cuando lo vemos ahí en la fonética, mírelo ahí. Bairu benet ha Elohim et benot ha Adam ki tobot emna baichut laen hanashim mikol asher bajaru. Cuando lo leemos directamente desde la fonética hebrea, nos damos cuenta porque en las otras versiones dice hijos de Dios e hijas de los hombres. ¿Dónde lo dice, hermana? Y mírelo ahí. Benet ha Elohim. Elohim es el nombre de Dios. Bené significa hijo en plural, los hijos, los varones de Dios. Benot es hijas en plural y en singular se dice bat o bet. Acuérdese que en hebreo ja significa, o sea, la HA, cuando usted lo vea en fonética, lo que significa es el o de. Entonces, en este caso, lo que nos está diciendo, hijas de quién? De Adán. Y Adán, ¿quién dijimos que era en el video anterior? La humanidad. Para Dios es toda la humanidad, los hijos de los hombres, los descendientes de Adán. Y aquí me dice Bené ha Elohim. Entonces, hijos de Dios. Hace una diferencia. Ahora vamos a mirar las otras dos versiones. Vamos a ver en el nombre de Jesús cómo nos dice esta versión. Y dice, y sucedió cuando los hombres comenzaron a multiplicarse en la faz de la tierra, les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hijas del hombre que eran hermosas y tomaron por mujeres a las que más les agradaban. Y dijo el Eterno, no permanecerá mi espíritu en el hombre para siempre, porque él es carne, serán sus días 120 años. Vamos a ir a nuestra Reina Valera y nos vamos a dar cuenta que dice exactamente lo mismo que la Torá anterior que hemos leído. Sin embargo, dice algo diferente a la primera que leímos. Vamos a ver cómo nos enriquece, cómo nos da luz el haber leído tres versiones diferentes. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Vamos a ir al versículo 4, dice así, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Bendito sea Dios. ¿Y por qué razón eran los pensamientos de esta gente y sus obras de continuo hacia el mal? Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Es decir, esas dos simientes
no pueden estar juntas. Vamos con la otra versión. Se fijaron los hijos de los poderosos en las mujeres que eran bonitas y las tomaban, se apoderaban de ellas según se les antojaba. Y dijo Dios, atención aquí, no resistirá mi espíritu en el ser humano por siempre, pues es muy carnal, por lo que les daré un plazo de 120 años. Bendito sea el Señor. Escuche bien. No resistirá mi espíritu en el ser humano por siempre, pues es muy carnal. Versículo 4. Y los colosos, acuérdense, aquí dice colosos, nosotros tenemos traducido gigantes. Estaban en la tierra en aquellos días, así como también los hubo después, los cuales tomaban por la fuerza a las mujeres, las dejaban embarazadas. Ellos eran los déspotas y poderosos que hubo desde siempre, la gente de poder. Vamos a leer otra vez este versículo, hermano, porque este versículo está demasiado potente. Dice, y los colosos se hallaban en la tierra en aquellos días, así como también los hubo después, los cuales tomaban por la fuerza a las mujeres, las dejaban embarazadas. Ellos eran los déspotas y poderosos que hubo desde siempre, la gente de poder. Vamos a leer, amados hermanos, estos comentarios que tiene a pie de página, muy interesante y muy en la línea con lo que hemos venido estudiando. Bendito sea el Señor, lo acabo de ver ahora. Y vamos a leer juntos. Miren, aquí están lo que son los versículos. Y aquí debajo está los comentarios de los que son los eruditos, comentarios de teólogos y demás. Y no está de más ver qué piensan ellos, los judíos. Bien, empezamos por encima, donde nos dice los hijos de los poderosos. Y nos dice que en el texto en realidad dice los hijos de los dioses. Acuérdese que antes, en la antigüedad, estos gobernantes eran considerados dioses. Y acuérdese que hemos estudiado en el video pasado, si no lo ha visto lo dejo en el primer comentario, que Caín fue el primer gobernante, el primero que fundó una ciudad con el nombre de su hijo. Así es que fue el primero que hizo esa dinastía ahí. Y dice, se refiere a los hombres de poder, lo mismo que estábamos hablando. No fuera que fueran hijos de dioses, sino que ellos se creían hijos de dioses porque hacían su voluntad sobre el resto de la humanidad. Se atribuían, seguimos leyendo, dones divinos y tenían sometidos bajo su mano a sus demás congéneres. Otros intérpretes traducen esta expresión como los hijos de Dios y explican que se refieren a esos remanentes, hermoso, léalo ahí, de la descendencia de Caín, que se consideraban hijos de Dios por el origen del nombre de Caín. Génesis capítulo 4 versículo 1 dice así en el nombre de Jesús: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Significado de Caín: el primer significado de Caín es adquirido. El segundo significado es el que fabrica su propia lanza. Entonces, estos descendientes de Caín, por ese nombre, ellos se consideraban directamente descendientes de Dios. Pero en realidad eran los portadores de la semilla del mal y venían siendo lo que era
la simiente de la serpiente. Eran ellos los que desquiciaron y arrastraron a la sociedad humana a esta gran corrupción con sus desplantes y barbaridades. Bendito sea el Señor. O sea que ellos se consideraban hijos de Dios. Pero vemos en Génesis capítulo 5 que la línea real de los hijos de Dios aquí en la tierra eran los descendientes de Adán. Para los que no han visto el video anterior, hablamos de los descendientes de Adán y usted va a decir, pero ven acá, Caín era hijo de Adán. Pues bien, según Génesis capítulo 5, cuando hablamos de la descendencia de Adán, Caín no aparece por ningún sitio. Entonces, cuando se dice hijo de Adán, hijo de Dios, estamos hablando directamente de la línea por vía de Set, que fue quien sustituyó a Abel. Caín no se considera en ningún momento hijo de Dios. Vea el video anterior, le voy a dejar el enlace abajo y así usted se va a enterar un poco más de qué estamos hablando. Bendito sea el Señor. Versículo que nos aclara un poquito más respecto a la genealogía y por qué Caín no aparece por ningún sitio. Vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos del 23 al 38. Hágase un paralelismo. Primero usted busca Génesis capítulo 5 y lee todo el capítulo. Y luego usted viene a este evangelio según San Lucas capítulo 3, versículos del 23 al 38. Y usted se va a dar cuenta que allá empieza por Adán y aquí empieza por José. Entonces va haciendo como una ascendencia, hijo del hijo del hijo del hijo, hasta que llega a ¿quién? Versículo 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces tenía que demostrarse que el Mesías, el ungido de Dios, el enviado, la manifestación visible de Dios, la encarnación de Dios mismo, tenía que venir obligatoriamente por la línea de Set. ¿Por qué? Porque la otra línea es considerada la simiente de la serpiente. Recuerden que hay un grupito que son rebeldes y son ateos, pero hay otro grupito que son religiosos. ¿Quiénes son esos ostentosos que les fascina mostrar lujos, poder, autoridad, que les den tratamiento de ministros y de reyes por todo el mundo? ¿Quiénes son esos? Esos mismos, los hijos de Caín, primer fundador y edificador de una ciudad, es decir, el primer gobernante y el primero que empezó a dar todos esos hijos problemáticos. Lamec manifiesta este gen del mal más aumentado todavía, hermanos míos, porque Caín mató a Abel, pero no se cuenta que haya querido matar a nadie más, ni nada de eso, pero vemos que Lamec no solamente dice que va a matar a un hombre, sino que por una herida que le hicieron a él, iba a matar a un joven y que iba a herir a otros. Y nos cuentan los últimos versículos de Génesis capítulo 4, búsquese la historia ahí de Lamec, cómo él llama a sus mujeres y les dice, oye, si Caín tenía que ser vengado 7 veces, en verdad yo lo voy a hacer 70 veces 7. Son gente que tienen realmente una sed de venganza, de odio, rabia hacia los demás cuando les pasa algo. Bendito sea el Señor y Dios nos libre manifestar ese grado de maldad. Vamos a ver en el versículo 3 qué comentario nos dicen. Cuando dice el Señor no resistirá mi espíritu en el hombre por siempre, dice hay varias formas de interpretar esta frase. Algunos exégetas deducen de esta expresión que Dios estaba sufriendo por el mal comportamiento de sus criaturas y se resistía a tener que tomar esta terrible determinación, es decir, de destruirlos. Otros exégetas explican que Dios estaba resistiendo ante el tribunal celestial
para hacer prevalecer el atributo de la piedad por encima del atributo de la justicia. En breve viene ese tema, amados hermanos, que se lo debo, lo de los atributos de Dios y cómo funciona lo que es el tribunal divino. Entonces estaba esa lucha ahí entre destruyo o tengo misericordia. Versículo 3, en comentario sobre esta expresión, serán sus días de vida 120 años. Esto no quiere decir, y yo estoy de acuerdo con este comentario, como alguna gente dice, que Dios estaba dándole al ser humano un nuevo y menor promedio de vida del que les había otorgado. No, es un plazo de 120 años que Él le da para corregirse a esa generación. Es un lapso de tiempo que también le tomó a Noé construir el arca. Pero en realidad yo creo que lo que nos está dando es una pista de lo que es el reino de los cielos. Recuerde que todos los números tienen su significado bíblicamente hablando. Entonces, este número en específico es el reino de Dios exponenciado. O sea, lo que estaba diciendo él, no resistirá mi espíritu en la carne más de este tiempo. Entonces es como queriendo decir, a partir de ahí se va a establecer mi orden, pero ya no hablando de la generación de Noé en ese momento. Acuérdense que el Señor habita en la eternidad, sino de nosotros que hoy estamos en la generación de Noé. Continuemos. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 37 al 39. Vamos a preguntarle a Jesús cómo eran los días de Noé, bendito sea el Señor. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, subraya aquí, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Este libro da una imagen diferente de quiénes eran los hijos de Dios. Habla de ángeles. Entonces, por esa razón, yo les cuento, o sea, no quiero pasarlo por alto, pero también quiero dejarles claro por qué razón no se encuentra en la Biblia. Y si no se encuentra en la Biblia, por algo es. Entonces, vamos a ver. Alrededor de este escrito apócrifo del libro de Enoc se han tejido muchos mitos y leyendas, incluyendo leyendas judías, fábulas judías en el Midrash. Entonces, son cosas que se van contando de boca en boca, pero no hay ninguna inspiración. Entonces, nosotros lo que tenemos que enseñar y aprender de lo inspirado de Dios por el Espíritu Santo en las Escrituras. Nosotros no podemos dar por válido un escrito que no estamos seguros ni siquiera de quién lo escribió. Cuando un escrito es apócrifo es porque no se está seguro quién lo ha escrito. Pero no solamente es ese el factor que descarta que un libro sea considerado inspirado, sino también cómo se teje lo que se dice dentro y en qué se basa ese contenido. Entonces vemos que el libro de Enoc tiene mucho de fábula y también, aparte de todo eso, dice cosas que ningún otro libro de la Biblia sustenta por ningún lado, ni siquiera lo sugiere. Entonces, por esa razón, no lo damos como válido para enseñar. Amén. Usted puede leerlo, usted puede escucharlo, pero les repito, nada que no sea para salvación, nosotros lo damos por hecho. Aprender, aprendemos. Informarnos, no nos pesa. Nos informamos, leemos y vemos, pero dar por cierto y hacer una doctrina de eso, solo
de lo escrito, inspirado por el Espíritu Santo y constatado de que efectivamente fueron escritas por estos santos hombres de los que nos habla la Biblia. Bendito sea el Señor. ¿Por qué el libro de Enoc no se encuentra en la Biblia? Vaya conmigo a Génesis capítulo 5, versículos del 21 en adelante. Dice así: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces vemos aquí que él dura 365 años. Tiene a Matusalén, que es el primogénito, y tiene también otros hijos. Acuérdese que no fue un solo hijo que tuvo, sino el versículo 22 nos los aclara. Fueron varios, solamente que el linaje primero del primogénito era el que se tomaba en cuenta cuando se hacían las generaciones. Entonces, escuche bien, Enoc tiene a Matusalén, Matusalén tiene a Lamec y Lamec tuvo a Noé. ¿Qué quiere decirnos esto? Que Noé era bisnieto de Enoc. Cuando ocurre lo del diluvio y la decisión que tuvo el Señor de raer de la tierra toda criatura, vemos que es en el capítulo 6 y ya ahí Lamec, por ejemplo, que era el padre de Noé, no se encontraba por ningún sitio. Si Lamec ya no estaba porque ya había muerto, imagínense mucho menos Matusalén y mucho menos Enoc. Así es que, ¿cómo es posible que Enoc narrara todo lo que estaba pasando en el capítulo 6 si él no se encontraba ahí? Entonces usted me va a decir, pudo haber sido por profecía, y efectivamente así es. Libro de Judas, capítulo 1, versículos del 14 en adelante, dice así: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra el Señor. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Vamos al versículo 11 del mismo capítulo y nos damos cuenta que dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Profetizar es decir algo que aún no ha ocurrido. Entonces él estaba profetizando lo que iba a pasar con esa generación, y no es maravilla que mencione a Caín que era prediluviano, y luego mencione a Balaam y a Coré, que son postdiluvianos. Y recuerde que Balaam y Coré estaban aquí, estaban de este lado, bendito sea el Señor, y sin embargo eran de la misma generación. Y cuando digo de este lado, me estoy refiriendo a esa gente que está en la iglesia, a esos que son reconocidos como voz de Dios, pero en realidad no lo son, a esos que dicen ser judíos y no lo son, a esos que dicen ser hijos de Abraham y son hijos del diablo. A esos me refiero, a esos que Jesús les llamó: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y Juan el Bautista les llamó generación de víboras. Hemos visto en el video pasado cómo ellos están en la religión, en las más altas esferas, especialmente en la romana y en el Vaticano. Pero acuérdese que también la que vende ramos tiene hijas. Procuran desviarlo a usted de la verdad y ponerlo a ellos como intermediario
entre usted y Dios. Sí, es así. Entonces aquí también lo vemos, pero en medidas más pequeñas. Por ejemplo, lo que conocemos como el Evangelio de la Prosperidad, que es como tú tienes que dar algo a cambio de algo. Entonces ya vemos ahí cómo han aprendido de su madre, la que vende ramo en Roma, han aprendido lo mismo las chiquititas, las hijitas. Esa la vemos aquí también. Pero nosotros, la diferencia entre Roma y nosotros es que nosotros no estamos bajo el cargo de ningún hombre. Nosotros somos libres de elegir dónde nos congregamos. Así que si usted está en una iglesia de esta hija, de una de estas que venden ramos y está ahí es porque usted quiere, por convicción propia. En cambio, aquellos están bajo un espíritu de engaño y de error que les hace pensar que una cerámica fría, sin ningún tipo de vida, tiene algún poder. También les hacen pensar que un cuadro y una obra de arte les va a responder a sus plegarias. Todo esto con todo ese engaño, con toda esa parafernaria. Todo esto obviamente patrocinado por los ángeles caídos, que son los que buscan adoración y que ellos obviamente tienen una alianza directa con la generación de Caín.